Ayer nosotros empezamos a hablar un poco de rol que potencialmente podría tener el tipo de cambio nominal sobre la demanda agregada, y a través de los distintos escenarios que nosotros analizamos nos dimos cuenta que efectivamente el tipo de cambio nominal no es la variable determinante sobre nuestra demanda agregada y en general sobre la IS que vamos a construir para una economía abierta, ¿verdad? Entonces, es necesario para nosotros como economistas encontrar un indicador mucho más fidedigno de cómo los precios relativos de bienes afectan a la demanda, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros vamos a construir un nuevo indicador, un indicador sintético, en el sentido de que es un indicador agregado que incluye distintas variables para que realmente nos dé una señal de cómo los precios relativos pueden afectar la demanda agregada. El tipo de cambio nominal no lo es porque nosotros vimos que para una misma depreciación, pasar de un tipo de cambio de 8 a 16, que es una depreciación del 100%, pues nos dimos cuenta que en uno de los casos la demanda agregada se potenciaba y en otras pues se iba a mermar. Entonces, no es el tipo de cambio nominal la variable que nosotros estamos buscando como determinante entre las elecciones de bienes nacionales o bienes del extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el indicador que nosotros vamos a construir es el tipo de cambio real. ¿Sí? Tipo de cambio real. El tipo de cambio real nosotros lo vamos a definir con esta variable, con epsilon, ¿sí? Es un tipo de cambio real, no es nada más que un precio relativo también. Es un precio relativo, pero de bienes, ¿sí? Es un precio relativo de bienes. Entonces, si ustedes lo comparan con lo que nosotros definimos para el tipo de cambio nominal, ahora la diferencia es que en lugar de estar comparando monedas, de tener un precio relativo de monedas, ahora tenemos un precio relativo de bienes. ¿Sí? Particularmente en el contexto de cómo hemos estado realizando la comparación, que fue un poco lo que discutimos el día, pues no es nada más que el precio del bien extranjero en términos de bienes nacionales o de bienes locales. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, aplica la misma discusión que tuvimos el día de ayer, ¿verdad? Sí. La puedo tomar el bien extranjero y lo expreso en términos de bienes nacionales, que es la definición que estamos adoptando, o bien podemos tomar el bien nacional y expresarlo en términos de bienes extranjeros. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Desde esa cuenta, bajo esta definición del tipo de cambio real, pues vamos a decir que epsilon, que es nuestro indicador de precios relativos de bienes, no es nada más que el tipo de cambio nominal, los precios del extranjero partido de los precios nacionales. ¿Sí? Pues en ese sentido, este es un indicador sintético porque agrupa distintos indicadores. ¿Sí? De hecho, son todos indicadores nominales, pero esta formulación nos permite convertir el tipo de cambio en un indicador real. Sí. Valga la redundancia, ¿verdad? Obviamente está contenido en la definición, ¿verdad? En la fórmula como tal. Bueno, entonces para ver cómo computamos e interpretamos el tipo de cambio real, pues lo vamos a ver a partir de los escenarios que nosotros discutimos el día de ayer, ¿verdad? Partimos del escenario base. ¿Se acuerdan que en el escenario base, pues nosotros teníamos un tipo de cambio, nominal de 8 quetzales por dólar, el precio de la computadora en el extranjero es de $1,000 y la computadora en la economía interna era de 8,000 quetzales, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula y tendríamos un tipo de cambio real igual a 1, ¿sí? Bueno, es que nos indica un tipo de cambio real igual a 1. Vamos a la definición, ¿verdad? Es un precio relativo. En este caso estoy expresando la laptop del extranjero en términos de computadoras nacionales. O sea, que este uno es equivalente a una computadora nacional, ¿sí? El poder de compra de una laptop, una computadora del extranjero, es de una computadora nacional, ¿sí? Vamos a escribir acá. Podemos decir que un bien del extranjero, es equivalente, en este caso particular, es equivalente
A, si epsilon, que es 1, fue el resultado que nosotros encontramos para ser explícito, es equivalente a una computadora nacional, una computadora local, ¿verdad? Sí, local. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad que tiene este indicador de tipo de cambio real es que ahora nosotros estamos comparando bienes, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes lo ven desde la fórmula, lo que tengo en el numerador no es nada más que el precio del bien extranjero llevado a moneda nacional. Pero estoy comparando un bien en moneda nacional con otro bien en moneda nacional. Entonces los puedo comparar, ¿verdad? Estoy viendo cuántas veces, ¿sí? Este bien del extranjero es equivalente a bienes nacionales, ¿verdad? ¿Sí? Es uno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, con el escenario base, nosotros tenemos un tipo de cambio real igual a uno. Y eso, como lo vamos a ver en un par de minutos, es la condición de equilibrio del tipo de cambio real, ¿verdad? Cuando me refiero a condición de equilibrio, es su condición de largo plazo, ¿sí? En términos absolutos. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hay alguna inquietud en esta parte. De momento no, licenciado. Sí, estamos bien, gracias Alejandro, gracias por el feedback, ¿sí? Cualquier cosa de cómo calcular, el espíritu de la fórmula, pues pueden consultarlo, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo los $1,000 de la computadora del extranjero a quetzales, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces estoy viendo si tengo una computadora quetzalizada de 8,000 quetzales, ¿cuántas veces es equivalente a la computadora nacional? Es igual a una vez, ¿verdad? ¿Sí? Hasta acá, pues no hay dificultad. Va a ser relevante cuando estemos analizando los escenarios alternos. Entonces, veamos, jóvenes, ¿cuál sería nuestro tipo de cambio real? Bueno, si quieren lo voy a indexar en T para que hagamos referencia al escenario base y aquí voy a tener el escenario alterno número 1. Ese es en T más 1. Entonces tomamos nuevamente la información para este escenario. El tipo de cambio en T más 1 real es igual al tipo de cambio. ¿Se acuerdan que en este escenario el quetzal se devalúa, se deprecia? 16, y los precios de los bienes, tanto del extranjero como el local, permanecen invariantes, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está la diferencia. Ven qué está pasando ahora, jóvenes. ¿Sí? La depreciación, no, más que el cálculo, el resultado es 2, ¿verdad? Más que el cálculo, veamos qué está pasando. Fíjense que al momento de depreciarse la moneda, hace que el poder de compra de la computadora del extranjero sea mayor. Esa es la clave, jóvenes. Entonces, fíjense que la depreciación de la moneda hace que la economía gane competitividad. Mucho ojo, eso sí, los precios se mantienen estables, ¿verdad? Que sabemos que en la realidad no necesariamente ocurre eso, los precios tienen cierta dinámica, pero en este caso particular, la depreciación de la moneda se convierte en una estrategia de competitividad de corto plazo, ¿sí? Competitividad de corto plazo de la economía. Pues aquí tenemos 16,008, pues nos queda 2, ¿verdad? ¿Sí? Pues este 2 que nos indica que ahora cada computadora del extranjero, no lo voy a escribir porque es prácticamente la misma estructura, cada computadora del extranjero ahora equivale a 2 computadoras nacionales. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos abaratando los bienes nacionales con la depreciación nominal, ¿sí? Que obviamente se convierte en una depreciación real. Ya voy a hablar de los movimientos del tipo de cambio real en un momento, ¿verdad? Pero esto acá es una depreciación real. ¿Cuál es el principal determinante de esa depreciación real? La depreciación del quetzal. Aquí lo tenemos, miren, porque a pesar de que los precios no han cambiado, pues la economía es más competitiva. Entonces, eso hace que el abaratamiento de los bienes nacionales conduzca, como nosotros lo vimos el día de ayer, a una mejora en la balanza comercial, a un incremento en el consumo agregado, obviamente mayor PIB, y en consecuencia una demanda agregada mucho más fuerte, ¿sí? Entonces no voy a escribir la interpretación, pero ahora tenemos un tipo de cambio real más depreciado. Este 2 jóvenes en términos de qué está, ¿cuál es la métrica de ese 2? ¿Ese 2 qué son? Bienes nacionales. Exactamente. Muy bien, Juan. Gracias. Exactamente, esos son bienes nacionales en todo momento. Miren, son bienes nacionales. Entonces, la depreciación nominal conduce a un abaratamiento, ceteris paribus, conduce a un abaratamiento de los bienes locales. Y eso, ahora sí, retomo el ejemplo de China. ¿Se acuerdan que lo vimos el día
el día de ayer o el día martes, no recuerdo. ¿Se acuerdan que les dije, mira, hay un periodo en el cual el yuan está muy depreciado? Cuando lo soltaron, nunca llegó a 8.25 yuanes por dólar. Y es que esa fue una estrategia para poder abaratar su producción. China, que es una economía por naturaleza exportadora al mercado mundial, pues le permitía a través de la devaluación de su moneda ser más competitivo, ¿sí? Es la famosa guerra de divisas, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se deprecian las monedas nacionales y eso hace que sean más competitivos para bienes que tienen una alta elasticidad de demanda, ¿verdad? Demanda-precio, ¿verdad? En este caso, pues el precio es el que se está abaratando, el precio de los bienes. ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ujú. Esta de estrategia podríamos utilizarla para, digamos, una reactivación de la economía o para estimular la economía. Esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjense que en la macro, casi que lo podríamos comparar con la medicina, ¿verdad? En los pacientes, ¿verdad? Lo que para una economía es buena, para otra economía no necesariamente lo es. Y lamentablemente se ha utilizado el argumento que depreciar, me voy a referir al caso de Guatemala y otras economías similares a Guatemala en su composición, ¿verdad? Composición económica. Y es el que depreciar el quetzal nos va a hacer más competitivos. Mucho ojo, jóvenes. Ustedes son economistas y tienen que tener juicios de valor, ¿verdad? Sí, basados obviamente en la información, en los datos reales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué les puedo decir de mi parte? Cada uno va a tener un juicio, ¿verdad? Y bueno, me quiero concentrar en la pregunta de Alejandro, ¿verdad? Para ciertas economías en el corto plazo puede ser una herramienta que les pueda ayudar a ser más competitivos, ¿verdad? Sí, para ciertas economías que generan productos de alto valor agregado y que les permite obviamente ser competitivos en los mercados externos, ¿verdad? Sí. En el largo plazo no se puede para cualquier economía porque los fundamentos de la competitividad a largo plazo no residen en variables nominales, como es un tipo de cambio, ¿sí? Eso refiriéndome a la disyuntiva a corto plazo, largo plazo, ¿verdad? Sí. Ahora refiriéndome al caso de qué economías sí y qué economías no. Sí, por ejemplo, Guatemala, jóvenes, no lo puede hacer nunca. ¿Por qué? Porque lo que nosotros exportamos, jóvenes, son commodities de bajo valor agregado en todo momento, ¿verdad? ¿Cuándo la depreciación del quetzal nos va a llevar a exportar más banano? O sea, no, ¿verdad? Café, ¿sí? Azúcar. No va por ahí, jóvenes. Si nosotros, por el contrario, fuésemos exportadores netos de productos tecnológicos, celulares, computadoras, chips, dispositivos, semiconductores, cuestiones como esas, muy probablemente tal vez una depreciación nominal contribuiría, ¿sí? En el corto plazo siempre, no en el largo plazo, en el corto plazo, pues a ser un poco más competitivos, ¿verdad? Pero definitivamente para economías como la nuestra no es una estrategia viable, ¿verdad? Vamos, quienes respaldan ese argumento, y esa es una posición personal, yo lo pienso de esa manera, pues son aquellos que se ven beneficiados obviamente de la depreciación del quetzal, porque por cada dólar que reciben obviamente van a obtener más quetzales, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces existe un beneficio, digamos, más local que de país de una depreciación nominal, y eso obviamente uno se basa en datos, ¿verdad? Porque uno sabe que la naturaleza de las exportaciones guatemaltecas pues son de una baja elasticidad demanda-precio, ¿verdad? Entonces, Alejandro, pues concretamente, no me quiero extender mucho porque existe la posibilidad de extenderse, y es que, digamos, para ciertas economías se opera, pero considero que para la nuestra no, ¿verdad? Cada uno tendrá un juicio. Ese sería el argumento, ¿verdad? Creo que Mario había levantado la mano y después Emilio, ¿verdad? Mario, entonces iba a comentarnos algo. Básicamente en torno a la inversión, ¿verdad? Que precisamente en economía internacional estábamos hablando de eso en la clase anterior, de cómo pues Guatemala no se ve muy beneficiada de la posible inversión que pueda haber, precisamente por eso, por el enfoque que tiene esta nación no tanto en el sector primario ahora, sino que es un poco una amalgama de muchos sectores, pero al final el bajo desarrollo que estos tienen, pues sí afecta mucho, ¿verdad? Pero usted terminó de explicar el punto, entonces ahí quedaría. Gracias, Mario, gracias a usted por su comentario, era muy importante. Sí, el tema de la inversión es fundamental. Emilio, ¿se iba a comentar algo más? Licenciado, disculpe, usted estaba mencionando que para nuestras economías no era muy importante que bajara el dólar, que el quetzal, ¿verdad? Que no se devaluara. Sin embargo, nosotros miramos que nuestra economía, uno de los grandes aspectos que lleva bastante el consumo es todas las personas que mandan divisas para allá. Entonces, en ese sentido, ¿no sería bueno que
nuestro quetzal se devaluara, ya que ellos consumen, son los que están manteniendo la economía prácticamente ahorita. Sí, es que hay muchos aspectos hay que considerar. Mira, la verdad es que esos son temas que corresponden a la economía normativa, porque precisamente son juicios de valor y que están asociados a políticas públicas, ¿verdad? La ventaja de este curso, jóvenes, es que es un curso de teoría macro, entonces nos salvamos de ese tipo de discusiones que obviamente son complejas y obviamente relevantes, ¿verdad? Sí, hay vamos a un componente de remesas, todo eso que influye. La realidad es que no nos vamos a detener ese análisis, que como les digo, no es que no sea relevante, es sumamente relevante, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar en los aspectos técnicos. Pero efectivamente, mire, si hay un componente ahí de remesas que influye sobre el tipo de cambio, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Sí, es importante considerarlo en el análisis de política económica, ¿verdad? Exactamente. Ahora, volvamos al caso de los escenarios. Tenemos un tipo de cambio real, en este caso depreciado, ¿verdad? Y este sí parece ser un indicador de cómo la depreciación real conduce a una mejora, por una parte de la balanza comercial y por otra parte genera un empuje en la demanda agregada. Ahora veamos si efectivamente con el escenario alterno número 2 podemos discriminar el efecto que el tipo de cambio nominal no lo pudo hacer, ¿sí? Entonces veamos qué pasa en el escenario alterno 2, ¿sí? Escenario alterno número 2. Pues nuevamente, tipo de cambio real en el periodo T más 1. Ocurre en el futuro, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Nuevamente convivimos con una depreciación nominal, pero ¿se acuerdan que lo dijimos ya que el lo indicó el día de ayer? Y es que generalmente la política monetaria expansiva que deprecia el tipo de cambio nominal lleva a la par un proceso inflacionario. Y en el caso extremo que nosotros colocamos, pues, bueno, esta es la computadora del extranjero, ¿verdad? $1,000. En el caso de la computadora en la economía local, pues genera un incremento en precios del 300%, ¿verdad? De tal manera que el nuevo precio sería 32,000, si no estoy equivocado, ¿sí? Obviamente la parte complicada no es el cálculo acá, pues tendríamos un tipo de cambio de 1/2 o bien de 0,5. Vean qué está pasando, ¿sí? Digamos que la depreciación nominal que nos hace ser relativamente más competitivos en el corto plazo porque está abaratando los bienes nacionales se pierde vía proceso inflacionario. Entonces, la importancia de mantener una inflación relativamente estable, pues es importante porque en términos de sector externo nos puede hacer más o menos competitivos. En este caso, puede en sentido contrario. Esta hiperinflación está haciendo que seamos una economía muy cara, ¿verdad? ¿Sí? En consecuencia, el tipo de cambio real ahora lo refleja. ¿Por qué? Porque es un medio en que dijimos que iba a estar expresado. Vamos a ver. Andrés Nolasco, ayúdenme usted. Este es un medio que es Un medio vendría a ser el tipo de cambio nominal, que era lo que veíamos en la primera clase. Perdón, Lick. Puede sí, ser Andrea. en bienes nacionales. Nacionales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando ahora, Andrea, aprovechando? ¿Qué es lo que está pasando ahora y por qué la economía ahora es menos competitiva que antes a pesar de la depreciación nominal? A pesar de que el quetzal se abarató, se devaluó. Sí, lo que pasa ahí es que el consumo está disminuyendo también, ¿verdad? Porque como es más caro. Sí, no sé si... Adelante, continúe, por favor, Andrea. Las exportaciones pues tendrían a disminuir y por ende pues hay una menor demanda agregada. Sí, exactamente, es el efecto de precios que señala Andrea. Observar acá. Entonces, cada computadora del extranjero es equivalente a la mitad de la computadora nacional. No puedo comprar la computadora nacional por el efecto de precios. Porque este indicador ahora sí nos da una verdadera señal de cómo se comporta la demanda agregada. Porque en este caso ahora el tipo de cambio real está cayendo. Si partimos del escenario base, ahora tenemos un tipo de cambio real más apreciado. Ahora voy a definir las apreciaciones y depreciaciones. Entonces, la apreciación real es consistente con una caída en la demanda agregada, mientras que las depreciaciones son consistentes con mejoras en la balanza comercial y una demanda agregada mucho más alta que antes. ¿De acuerdo? Pues fíjense que ahora nosotros ya calculamos el tipo de cambio real en cada uno de los escenarios y nos interesa caracterizar estos movimientos, ¿sí? Si les parece, antes de hablar del efecto que tiene el tipo de cambio real sobre la demanda agregada, pues hablemos de los movimientos que puede tener ese tipo de cambio real, ¿de acuerdo?
Entonces, si quieren, hablemos de la apreciación real. Apreciación real. ¿Sí? Ya hablamos de la nominal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la apreciación real va en la misma línea. ¿Sí? Una apreciación real es un encarecimiento o bien un incremento en el precio relativo. Incremento en el precio relativo. ¿De qué tipo de bienes, jóvenes? Locales. Locales, gracias, Emilio. Muy bien, de los bienes nacionales o los bienes locales. Como es relativo, pues obviamente es en relación a los extranjeros. ¿Sí? ¿Cómo se caracteriza una apreciación real en nuestro análisis? Pues si tengo el tipo de cambio en t igual a 1, que es lo que está pasando, de hecho. El tipo de cambio en t más 1, pues va a ser igual a un medio. Entonces, cuando el coeficiente del tipo de cambio real cae, la economía está perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque los bienes locales son relativamente más caros que los del extranjero. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una apreciación real, el coeficiente del tipo de cambio real cae. Y, digamos, la tasa de variación porcentual del tipo de cambio real, pues qué signo va a presentar. Pero como cae, pues va a ser negativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una tasa de variación negativa es consistente con una pérdida de competitividad de la economía interna. ¿Sí? Y jóvenes, pues también puede haber una depreciación real. ¿Sí? Una depreciación del tipo de cambio real. Entonces, en una depreciación real, en un fenómeno de depreciación del tipo de cambio real, pues lo que tenemos es un abaratamiento, ¿verdad? ¿Sí? Una reducción en el precio. Reducción en el precio relativo. En el precio relativo, ¿verdad? De los bienes nacionales. Se vuelven más baratos, ¿verdad? Ya no comparamos monedas, comparamos bienes. De los bienes nacionales. ¿Qué pasa en un escenario de depreciación real? Pues el tipo de cambio real tiende a aumentar. ¿Sí? Porque equivale a más bienes nacionales, un bien del extranjero. Entonces, los bienes nacionales son más baratos, ¿verdad? ¿Sí? Y pues su tasa de variación va a ser positiva. Pero fíjense que en el escenario alterno 1 lo que tenemos es una depreciación real, ¿fruto de qué? De una depreciación de la moneda. ¿Sí? Somos más competitivos fruto de la depreciación de la moneda local. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el escenario alterno 2? Tenemos una apreciación real, una pérdida de competitividad, y ese es fruto de que el incremento en precios de la economía interna superó a la depreciación nominal. Porque la depreciación nominal fue del 100%, ¿están de acuerdo? Sí, porque se depreció de 8 a 16, un 100%, se duplicó, si quieren verlo así. ¿Qué pasó con los precios? Se cuadruplicaron o bien un incremento del 300%. Entonces, como el efecto negativo del incremento en precios supera al efecto positivo, entre paréntesis, de la ganancia de competitividad vía depreciación de la moneda local, pues en el neto, pues tenemos una pérdida de competitividad. ¿Sí? Entonces, parece ser, jóvenes, que nosotros ya tenemos un indicador de cómo la demanda agregada se ve afectada a través de los precios relativos de bienes. Y el indicador que estamos buscando, ¿se acuerdan que era la primera pregunta que nosotros teníamos el día martes, verdad? ¿De qué depende la demanda de bienes nacionales? ¿Cuál es la variable que incide entre demandar bienes locales o bienes de afuera? Pues ya tenemos el indicador. Porque nosotros vimos que en este escenario, pues la demanda agregada aumentaba, mientras que en este escenario lo vimos, y Andrea nos lo acaba de indicar, pues la demanda agregada cae, ¿verdad? ¿Sí? Porque cae el consumo y caen las exportaciones netas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos afirmar, jóvenes, es que la demanda agregada va a ser función del tipo de cambio real, ¿sí? Va a ser función del ingreso interno y va a ser función del ingreso externo. ¿Sí?
Ya tenemos un pequeño modelo de demanda agregada. Fíjense que el ingreso interno y su efecto sobre la demanda agregada, pues ya lo conocen ustedes desde macroeconomía 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo esos dos componentes del sector externo, pues afectan a la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, si quieren, empecemos con el ingreso interno. Ustedes lo conocen ustedes de macro 2. ¿Cómo afecta un shock del ingreso en la demanda agregada? Aumenta. Aumenta la demanda agregada si tenemos más ingreso local. Nuevamente, Juan, por favor. Aumenta la demanda agregada ya que tenemos más ingreso local. Totalmente de acuerdo, muy bien. Ustedes lo saben por la propensión marginal a consumir y el efecto sobre el consumo. También hay efectos sobre la inversión, ¿verdad? Si el PIB de Guatemala crece a tasas robustas, pues los inversionistas muy probablemente quieren invertir en la economía local. Muy bien, Juan, gracias. ¿Sí? Pero esto ya lo conocen de macro 3. ¿Sí? ¿Qué signo sería el esperado? ¿Cuál sería el signo teórico? Si hay un Negativo, shock, Negativo. negativo. revisemos. Si hay un shock del tipo de cambio real, un shock de precios relativos que abaratan los bienes nacionales, ¿sí? O sea, si esto aumenta, vamos a ver, de 1 a 2, si esto aumenta, ¿qué pasa con la demanda agregada? Pues aquí teníamos una balanza comercial que estaba equilibrada y aquí tenemos una balanza comercial superavitaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Aumenta? Entonces, ¿cómo es la También relación da entre ambas variables? ¿Cómo? Es positivo, ¿verdad? Sí. O sea, una depreciación real conduce a una mejora en la demanda agregada vía exportaciones netas y vía consumo. ¿Y qué pasa si hay un shock del ingreso externo? ¿Cómo afectaría la demanda agregada? Yo considero que también aumenta. Sí, aumenta, exactamente, Juan. ¿Sí? El efecto sobre las exportaciones, ¿verdad? Sí. Entonces ya estaríamos en capacidad en poder construir una IS, ¿verdad? Es un poco lo que vamos a ver más adelante con el modelo de sobrereacción del tipo de cambio. Pero lo importante, jóvenes, es que nosotros ya encontramos un efecto sustitución dado por el tipo de cambio real. Tipos de cambio real depreciados nos hacen sustituir bienes del extranjero por bienes locales. Todo el mundo quiere bienes locales, ¿verdad? ¿Sí? Eso hace que la demanda agregada tenga un impulso, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el efecto sustitución y tendríamos el efecto riqueza. Muy bien, entonces si quieren veamos un poco de datos, jóvenes, ¿sí? Ya tenemos un poco la definición, ya vimos qué representa, cómo al final de cuentas el tipo de cambio real es un indicador fidedigno de cómo la demanda agregada se ve afectada. Pues revisemos los datos. Vamos a ver qué nos dicen los datos para particularmente Guatemala, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, ya lo analizamos. Bueno, primero empecemos, jóvenes, con la parte, digamos, de cómo calcular el tipo de cambio real. Y es que, les voy a ser honesto, la realidad es que no es tan sencillo. Recuerden que nosotros estamos asumiendo que Guatemala, tanto la economía local como la del extranjero, produce un único bien. Y eso no pasa en la realidad, jóvenes. Lo que pasa en la realidad es que hay un montón de bienes. Entonces, la complejidad a la hora de medir el tipo de cambio real es grande. ¿Sí? Digamos que los que están en el área de cuentas nacionales tienen una labor ardua al momento de medir un indicador de tipo de cambio real porque no es algo observable. O sea, no es que ustedes vayan a un banco y dicen, mire, ¿cuánto es el tipo de cambio real? No, ese es un indicador que los macroeconomistas construyeron, ¿verdad? Para poder encontrar una relación entre la demanda agregada y los precios relativos, ¿sí? Entonces, a cuenta de ello, pues fíjense que el tipo de cambio real en la vida real es un índice. Es un número índice como los que ustedes ven en macroeconomía 1 cuando calculan el IPC y todo eso, ¿se acuerdan? Y el problema es que tenemos precios al consumidor en una economía y precios al consumidor en otras economías, ¿verdad? Que son canastas de bienes. Entonces lo que se hace es que se construye un índice, ¿verdad? Un índice ponderado. Esa es la primera dificultad. La segunda es, ¿será que el tipo de cambio real lo voy a analizar con el principal socio comercial, es decir, nada más con otro país? O sea, ¿va a ser un tipo de cambio real bilateral? ¿O será que lo calculo para un conjunto de países respecto de Guatemala? La otra complejidad, ¿verdad? ¿Sí?
De esa cuenta hay tipos de cambio bilaterales y tipos de cambio real multilaterales, ¿sí? Entonces aquí les traigo un poco de datos, también ustedes van a tener que buscar porque eso está en el laboratorio. Y aquí tenemos el índice, miren, de tipo de cambio real en Guatemala, digamos en Guatemala comparado con otras economías, ¿verdad? Es el ITSER, así se le llama, ¿sí? Entonces está el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos, miren, es el que está en negro. Y tenemos uno multilateral que está en amarillo, ¿verdad? Sí, sí, es un índice. Vean, por ser un índice, parte en un periodo base que toma el valor de 1 o de 100. Lo pueden ver acá, ¿verdad? Eso es por construcción, ustedes ya lo saben. Viene otra complejidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de inflación utilizamos, verdad? Podemos utilizar una inflación core, que sería una inflación subyacente, o bien una inflación total. Entonces, de esa cuenta, aquí tenemos el mismo tipo de cambio real bilateral, pero con inflación subyacente, la que excluye la volatilidad de corto plazo, ¿sí? Y aquí tenemos con otras medidas de inflación. Al punto que quiero ir, jóvenes, es que el tipo de cambio real con los datos no es nada más que un índice. Entonces, para poderle encontrar sentido al tipo de cambio real, pues lo que hacemos es calcular su tasa de variación, que es lo que tenemos acá a la par. Miren, jóvenes, cuando ustedes hagan análisis económico para el tipo de cambio real, lo importante es determinar su tasa de variación y obviamente hacer análisis a través de su signo, ¿sí? Entonces, revisemos, aquí tenemos la variación interanual de ese índice, de ese número índice, es el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Pues que todos los valores que están por arriba pueden ser indicadores de tipos de cambio real depreciados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos acá? Una variación positiva del tipo de cambio real, variación porcentual, es un indicador de depreciación real, ¿sí? En el mediano plazo, miren. Entonces aquí el tipo de cambio real estuvo altamente depreciado, ¿sí? La crisis económica pues generó una apreciación real para la mayoría de economías, ¿sí? Principalmente impulsado por las apreciaciones nominales, ¿verdad? En alguna de ellas, ¿sí? Pero todos los valores que están por debajo entonces son sinónimos de apreciación real o pérdida de competitividad, ¿de acuerdo? Entonces la tasa de variación para nosotros termina siendo un indicador de qué tanto los precios relativos de bienes pueden afectar la demanda agregada. Por ejemplo, nosotros podríamos esperar acá presiones de demanda agregada muy fuertes, ¿verdad? Porque tenemos precios relativos más favorables. Mientras que por el contrario, en el periodo de la crisis, pues claramente la demanda agregada se vio mermada, ¿sí? Al igual que en la pandemia, vean acá, jóvenes, la demanda agregada se vino hacia abajo, ¿verdad? Y los tipos de cambio reales estuvieron altamente apreciados, ¿verdad? Se acuerdan que las inflaciones tuvieron mucha volatilidad, pero en general la demanda agregada se vino hacia abajo, ¿sí? Ahora veamos cuál es la relación entre tipo de cambio real y demanda agregada, ahora sí, pero veámoslo en una misma gráfica, ¿sí? Entonces aquí tenemos, para el caso de Guatemala, en azul tenemos exportaciones netas, partido PIB, ¿sí? Y es la escala que nosotros tenemos acá a la izquierda, miren. O sea, la balanza comercial de Guatemala es y siempre ha sido deficitaria, ¿ya? Que seamos menos deficitarios es otra cosa, pero siempre hemos sido deficitarios. Es esta escala que tenemos a la izquierda. Miren lo que tenemos, mientras que lo que tenemos a la derecha, esta escala que corresponde a la línea que tenemos en naranja, es el tipo de cambio real, su tasa de variación, ¿sí? Entonces vamos a ver si tenemos alguna evidencia de esa relación positiva que nosotros acabamos de escribir entre precios relativos de bienes y demanda agregada. Entonces para ello podemos centrarnos en la parte que está resaltada en gris, ¿sí? Esta parte que está ashurada, si quieren verlo así. Si ustedes observan, ¿sí? Los periodos de depreciación, incremento en el tipo de cambio real están asociados, entre comillas, a una mejora en la balanza comercial. Estoy diciendo mejora entre comillas porque lo que está pasando es que estamos siendo menos deficitario que antes, ¿sí? O sea, digamos que al final de cuentas estamos teniendo una balanza comercial no tan negativa, ¿sí? Mientras que en periodos de apreciación, miren, ¿sí? El coeficiente del tipo de cambio real empieza a caer, pues digamos que la balanza comercial se hace más deficitaria, ¿sí? Entonces sí encontramos, al menos en los datos, gráficamente, ahorita lo vamos a ver cuantitativamente, evidencia de una relación positiva, es decir, un shock de precios relativos vía tipo de cambio real y demanda agregada, en este caso medida por exportaciones netas partido PIB,
¿sí? Veámoslo otra vez, ahora desde la óptica de un indicador cuantitativo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Vean que tenemos acá, aquí tenemos un correlograma cruzado o bien correlaciones entre exportaciones netas. NX son exportaciones netas y aquí tenemos tipo de cambio real. ¿Sí? Ahora el tipo de cambio real lo estamos rezagando y periodos, miren. Y aquí tenemos los y periodos. Por otra parte, tenemos una correlación entre exportaciones netas y tipo de cambio real, pero ahora el tipo de cambio real, en lugar de estar rezagado, está adelantado y periodos. ¿Sí? Bueno, primero les explico un poco la diferencia entre el rezago y el adelanto. ¿Sí? ¿Qué objetivo nosotros teníamos con calcular adelantos y rezagos? Bueno, en este caso, calcular un adelanto lo que nos permite determinar cuál de las dos es la variable causa y la variable efecto, porque generalmente la variable que es causa, es decir, la variable exógena, precede a la variable efecto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para que haya un efecto, primero tiene que ocurrir la causa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, generalmente la variable causa precede a la variable efecto, ¿sí? Entonces nos permite determinar cuál de las dos es la variable exógena, ¿sí? Si el tipo de cambio real o bien las exportaciones netas. Si, por ejemplo, es mucho más significativo el tipo de cambio real rezagado que el tipo de cambio real adelantado, lo que estamos diciendo es que el tipo de cambio real como indicador de precios relativos tiene un efecto sobre la demanda agregada vía exportaciones netas. Si es más significativa esa correlación. Por el contrario, si nos vamos a esta segunda columna, donde tenemos el tipo de cambio real adelantado, lo que estamos diciendo es que las exportaciones netas generan un efecto sobre el tipo de cambio real. O sea, es decir, si esa correlación es mucho más significativa que la del rezago, ¿de acuerdo? Por eso que nosotros calculamos adelanto y rezago. Te revisemos, jóvenes. Primero esa característica. Aquí tenemos lag y aquí tenemos lead, ¿sí? Rezago y adelanto. Si ustedes observan las correlaciones que tenemos ahí, pues claramente nosotros podemos observar que las correlaciones asociadas con los rezagos del tipo de cambio real son mucho más altas que aquellas que están asociadas con los adelantos. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Todos me están siguiendo? Las correlaciones asociadas con los rezagos del tipo de cambio real son mucho mayores, vean acá, punto 20, punto 16, punto 24, punto 12, son más significativas, son mucho mayores que la de los adelantos. Entonces, lo que nos está diciendo es que el tipo de cambio real rezagado tiene incidencia sobre las exportaciones netas, ¿sí? Es decir, el tipo de cambio real es una variable causa y genera efecto en la balanza comercial. Esa es la primera conclusión que podemos obtener a partir de los datos. Segundo, podemos ver cuál es el trimestre más significativo, porque eso está medido en términos trimestrales. ¿Sí? ¿Qué podemos observar, jóvenes? Fíjense que la correlación se hace más fuerte en la medida que el tipo de cambio real actúa con bastantes rezagos. Particularmente, jóvenes, la correlación más alta se da en el quinto rezago. Es decir, primero, que el tipo de cambio real tiene incidencia sobre exportaciones netas. Pero segundo, para el caso de Guatemala lo hace con 5 trimestres de rezago. Eso es muy interesante, jóvenes, porque si ustedes son hacedores de política y tienen que tomar decisiones, digamos, en el caso que hubiese una estrategia temporal de depreciación real para ser más competitivos, saben que el efecto no va a ser inmediato, ¿sí? Entonces, la importancia de tener estudios macroeconómicos que respalden una decisión de política que ustedes puedan tomar, pues es muy importante. Pero si dices, mira, fíjese que el efecto de preferencia, pues uno quisiera que fuese inmediato. No, no se va a lograr, al menos para el caso de Guatemala con los estudios que se tienen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es importante generar estudios, actualizarlos para ver si efectivamente esa relación es contemporánea o bien con rezagos. Al punto que voy, ¿sí? Primero les acabo de mostrar evidencia de esta relación positiva que nosotros acabamos de construir entre precios relativos y demanda agregada vía balanza comercial. Entonces sí hay evidencia. ¿Por qué? Porque el signo de la correlación es positivo, ¿sí? Que confirma la gráfica que recién acabamos de ver. Segundo, el efecto no es contemporáneo, es con rezagos. Y para digamos, para este cálculo, pues es de 5 trimestres, ¿verdad? Habría que hacer un estudio mucho más formal que ustedes pueden hacer para efectivamente corroborar ese resultado.
¿sí? Entonces, efectivamente, hay evidencia para Guatemala. También es interesante comprobarlo para otras economías. Ahora, jóvenes, el tipo de cambio real tiene su propia dinámica, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo que pasa en el largo plazo con este indicador? Bueno, hay dos teorías, ¿verdad? Una, digamos, teoría que tiene que ver con el equilibrio de largo plazo absoluto y otra con el equilibrio de largo plazo relativo, ¿sí? Entonces, veamos acá. Fíjense que la condición de equilibrio del tipo de cambio real pues se le llama paridad de poder de compra, ¿sí? O paridad de poder adquisitivo, ¿verdad? ¿Sí? Por sus siglas en inglés es PPP, Purchasing Power Parity, ¿verdad? ¿Sí? Paridad de poder de compra. Hay una versión absoluta de la paridad y una versión relativa. ¿Qué nos indica la versión absoluta? La versión absoluta nos indica que el tipo de cambio real siempre va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Y qué implica que el tipo de cambio real sea igual a 1 siempre? O sea, ¿qué me indica? Voy a dejar de compartir porque me voy a pasar a la pizarra. Pero en términos cualitativos, em, vamos a ver. Bueno, ahí, Mario Humberto, dígame usted. Si el tipo de cambio real, digamos, la condición de equilibrio en términos absolutos, que es la paridad de poder de compra, que indica que el tipo de cambio real es igual a 1, pues ¿qué nos estaría diciendo en términos mucho más sencillos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué tal, licenciado? Yo Buenas noches, Mario. ¿Qué significaría que el tipo de cambio real sea igual a 1? sí, yo ¿En entiendo serio? de que sería en términos de bienes, ¿verdad? Sí. Cuando es igual a 1, ¿qué pasa con ambos bienes? Es decir, de que el mismo precio se maneja en el extranjero como en la economía local. Es correcto, exactamente. Es decir, que el precio de todos los bienes en cualquier economía del mundo debe ser el mismo. Vean qué fuerte ese argumento. ¿Sí? Entonces, la condición de equilibrio del tipo de cambio real en términos absolutos, lo voy a colocar acá. Gracias, Mario. Efectivamente, eso sería, ¿verdad? Purchasing Power Parity, ¿verdad? Paridad de poder de compra. ¿Sí? En términos absolutos, lo que nos indica es que en el largo plazo, el tipo de cambio real pues debe ser igual a la unidad. ¿Sí? Si nos basamos en la fórmula, tendríamos precios del extranjero pixelizados, precios nacionales, y esto es igual a 1. O sea, dicho de otra manera, el precio del bien en la economía local tiene que ser igual al precio del bien en la economía del extranjero llevado a una moneda en común. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Y eso aplica para todos los bienes I. ¿Sí? Este es válido para todo I. Para todos los bienes de esa economía, ¿verdad? Hasta N mayúscula. Es una especie de generalización de la ley del único precio, que probablemente ustedes lo vieron en algún curso, ¿verdad? Por ahí. En doctrinas, usualmente se ve esto. Ley del único precio, del precio único, ¿verdad? Entonces, la condición de equilibrio del tipo de cambio real nos indica en términos absolutos que el tipo de cambio real en el largo plazo debe ser igual a 1. Y lo que está detrás de ello es que el tipo de cambio no se puede mantener permanentemente sobredepreciado ni permanentemente sobreapreciado. ¿Sí? Entonces revisemos qué nos indican los datos, jóvenes. Bueno, aquí tenemos el caso de México, miren. Tenemos el tipo de cambio nominal, eso está en color aqua, y el tipo de cambio real que está en azul. Y claramente podemos observar que el tipo de cambio real no es igual a la unidad. En el largo plazo no lo es. De hecho, si observamos el caso de Guatemala, que era lo que teníamos acá.
tomamos el periodo base y si se dan cuenta, el tipo de cambio ni siquiera converge. Miren, parte de 1 o 100 y diverge, de hecho. O sea, en el largo plazo parece ser que no se verifica la paridad de poder de compra en términos absolutos. ¿Sí? ¿Qué está detrás de eso? Ya lo vamos a explicar ahora con un índice que la revista The Economist construyó pues tiempo atrás, ¿verdad? Sí, pero pues, al menos los datos no nos muestran señal de la paridad de poder de compra en términos absolutos. O sea, que el tipo de cambio real en el largo plazo sea igual a 1, que converja la unidad, no se observa. Vamos a ver otros datos, ya les mostré el caso de México. Veámoslo acá, aquí tenemos Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos en azul el tipo de cambio real. Y en rojo tenemos el tipo de cambio nominal. Bien. Entonces tiene periodos de depreciación y tenemos periodos de apreciación. Entonces parece ser que en ciertas economías sí se puede validar. Vean acá. Entonces el tipo de cambio real tiene una especie de convergencia a la unidad. ¿Sí? Ahora veamos un caso en el cual nosotros podemos aplicar el concepto de paridad de poder de compra. Y es algo que se llama índice Big Mac. ¿Sí? Fíjense que el índice Big Mac, ya voy a platicar un poquito de esto y de esto. ¿Sí? El índice Big Mac es un indicador que construyó la revista The Economist para poder evaluar el precio de algún bien que es, digamos, de conocimiento mundial o de consumo mundial, para contrastar qué tan caro o qué tan barato es en distintas economías. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos el indicador como tal, y lo que hace es tomar como referencia el precio del Big Mac en Estados Unidos, ¿sí? Digamos que la moneda base va a ser el dólar y toma el precio del Big Mac en ese país. Fíjense que si el tipo de cambio real fuese igual a 1, pues prácticamente todos los puntos que corresponden a todos los países estarían sobre esta línea, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Para verlo de forma más interactiva, se los voy a mostrar en la página de The Economist, ¿de acuerdo? A ver, compartir. Vamos a ver qué nos indica este indicador. Y lo vamos a relacionar obviamente con la definición de paridad de poder de compra, ¿verdad? Cancelar. Vamos a ver acá. Una pestaña. Ahí está. Ahora sí. Compartir. ¿Sí? Ahora creo que ya lo pueden ver. Miren. Aquí lo estoy sacando de esta revista. Sí, entonces es un índice que ellos construyeron, ¿verdad? Dice, nuestro índice Big Mac muestra cómo el precio de las hamburguesas están cambiando. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver varios países, ¿verdad? Tengo el de Guatemala porque vamos a revisar el de Guatemala. Entonces la referencia es el dólar de Estados Unidos y obviamente el precio del Big Mac en esa economía. El I que tenemos acá es uno que es el Big Mac, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les quiero mostrar con esta gráfica es por qué, de acuerdo a este indicador, el tipo de cambio real no es igual a la unidad. O dicho de otra manera, en términos de lo que Mario nos acaba de indicar, ¿por qué el precio del Big Mac no es el mismo en todos los países? Debería de serlo, porque eso es lo que me indica la condición de equilibrio. Revisemos, ¿sí? Nos dice que el Big Mac cuesta, los datos que ellos recopilan, 27 quetzales en Guatemala, ¿verdad? Y en Estados Unidos, $5.36. Esto implica que el tipo de cambio nominal en paridad de poder de compra, el tipo de cambio real debería ser 5.04, ¿sí? Entonces, la razón por la cual no se verifica la paridad de poder de compra es que el tipo de cambio nominal de Guatemala está desalineado respecto de su condición de equilibrio. O sea, la razón es que los tipos de cambio nominales están desalineados, están fuera de su condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, de esa cuenta, en base a este cálculo de paridad de poder de compra, pues lo que se indica es que el tipo de cambio nominal de Guatemala está sobredepreciado en un 35.8%. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale el 5.04 para decir que ese sería el tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio nominal de equilibrio? ¿Y por qué? Pues eso implica una depreciación. Undervalued sí, es un tipo de cambio depreciado, 35.8%. Entonces revisemos un poco los datos. Fíjense. Si nos basamos en la paridad de poder de compra, si quieren,
dejar de compartir porque me interesa que vean esta parte de la pantalla. De acuerdo a la paridad de poder de compra, el precio del Big Mac llevaba una moneda en común. Ahora la moneda en común es el dólar, pues debería ser el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a los datos que nos muestra ese indicador. Fíjense que nos indica que el precio del Big Mac en Guatemala es de 27 quetzales, es lo que ellos recopilaron de información. Y eso lo voy a mostrar nuevamente en la página, ¿verdad? 27 quetzales. El precio del Big Mac es 5.36 en Estados Unidos. 5.35. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el tipo de cambio nominal consistente con la paridad de poder de compra en términos absolutos? Es muy sencillo, ¿verdad? Ya solo hacemos los cálculos correspondientes, tendríamos 27, tipo de cambio nominal consistente con la paridad de poder de compra en términos absolutos por el precio del Big Mac en el extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a revisar, el precio es 5.36. Entonces tendríamos 27 partido 5.36. Jóvenes, ahí ven ustedes cuánto sería el tipo de cambio nominal de equilibrio consistente con la paridad de poder de compra. 5.03. 5.03. 0.37, pero redondeada 0.4. 5.04, gracias. Vamos a colocar. La ventaja, jóvenes, es que no somos auditores, porque ahí sí, ese centavo no lo peleamos, jóvenes. No, miren, no nos cuadra, habría problema. Sí, ¿verdad? Debería ser 5.04. Entonces, vean, jóvenes, el 5.04 nos asegura la paridad de poder de compra, ¿estamos de acuerdo? Pero no, fíjense que el tipo de cambio, si ustedes lo revisan el día de hoy, no está en 5.04. Entonces, la razón por la cual, obviamente, de acuerdo a este indicador, no se verifica la paridad de poder de compra es que el tipo de cambio nominal está desalineado, está fuera de esta condición de paridad. ¿Qué factores pueden influir? Pues puede influir una política monetaria, por ejemplo. Ustedes saben que la política monetaria genera efectos sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, si esta es expansiva, ¿qué efecto estaría generando María Paula con el quetzal? O sea, digamos que se están aplicando ahorita políticas monetarias contractivas, ¿verdad? Pero el caso que le estoy colocando es expansiva. Imaginemos que la política monetaria es expansiva. Colateralmente, ¿qué efecto genera con el tipo de cambio, con el quetzal? Y si es expansiva, no me recuerdo. De hecho, digamos, es relativamente sencillo, ¿verdad? Porque usted expande la masa en quetzales, ceteris paribus la cantidad de dólares, ¿qué pasaría con el quetzal? Exactamente, se deprecia, ¿verdad? Entonces eso puede hacer que el quetzal esté desalineado. O sea, obviamente hacer la política económica hace que los tipos de cambios se vayan fuera de su condición de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, revisemos de dónde sacamos que el tipo de cambio entonces está sobredepreciado. Bueno, pues ellos toman un valor que de hecho es el que actualmente está de tipo de cambio, que es 7.84. Pues podemos ver la variación porcentual, pues 7.84 menos 5.04 dividido la condición 7.84, ¿verdad? Que es el tipo de cambio actual. Esto lo multiplicamos por 100 para obtener en términos porcentuales. Entonces, jóvenes, ¿me ayudan? Esta es la condición de paridad de poder de compra y ese es el tipo de cambio que estamos observando. Entonces, el tipo de cambio, ¿cuánto sería, por favor? Magda, creo que me lo estaba indicando. 35.71. 35.71. Sí. Gracias, Magda. Entonces, miren, lo que está pasando es que la paridad de poder de compra no se verifica porque el tipo de cambio está desalineado. De hecho, está 35.71% depreciado respecto de su condición de paridad. Pues, ¿por qué existe un diferencial en el precio de los bienes y en consecuencia no se verifica la paridad de poder de compra en términos absolutos por los tipos de cambio nominales? Esa es la razón. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? En lo que nos presenta la revista. ¿Sí, Alejandro? Licenciado, entonces podríamos decir que si están desalineados, o sea, ¿por qué se ha registrado mal
digamos, esos ingresos o hay mucha masa monetaria, hay mucho dinero en circulación? ¿Qué es lo Sí, que provoca eso? exactamente. Sí, son varios factores. Es una buena pregunta. Un poco era la pregunta que le decía a María Paula, ¿verdad? Muchas veces, digamos, existen prioridades en términos de la política económica, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita los tipos de cambio, en algunos casos están apreciados, otros depreciados en función de cómo se ejecuta la política, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la mayoría de economías tienen políticas monetarias que son restrictivas, ¿verdad? Se han dado cuenta que han estado subiendo los tipos de interés. Eso colateralmente, Alejandro, tiene incidencia sobre los tipos de cambio. No es que usted persiga que el tipo de cambio se vaya fuera en una condición de equilibrio, sino que usted tiene un objetivo inflacionario, tiene que responder con una política contractiva, porque la inflación se le está yendo muy por arriba. Ya están convergiendo las inflaciones, pero la política sigue siendo contractiva. Restringe liquidez y eso afecta a su quetzal. ¿Qué efecto está generando ahorita sobre los tipos de cambio? Pues se están apreciando. Entonces, la razón por la cual pueden estar apreciados es que los tipos de cambio, al final de cuentas, son consecuencia, no exclusivamente, pero al mismo tiempo, pues son consecuencia de las políticas económicas, ¿verdad? Son consecuencia de shocks de remesas, por ejemplo, ¿verdad? Que algunas economías no pueden hacer nada sobre ello, ¿verdad? Sacaron los determinantes que vimos. Puede incidir, por ejemplo, el precio de algún commodity, ¿verdad? Si somos exportadores, por ejemplo, de café y los precios suben mucho, pues eso va a incidir sobre el tipo de cambio. O sea, son de hecho todas las variables que pueden influir sobre esto, que hacen que el tipo de cambio esté fuera de esta condición de paridad de poder de compra. Exactamente, eso sería, ¿verdad? Entonces, revisemos a Sí, ver si los datos que encontramos. Sí, adelante, por favor. primero, el PP en absolutos podría aplicarse a alguna economía de Europa. Si en Estados Nuevamente, Unidos, que el PP absoluto podría aplicarse a alguna economía en Europa, ya que en Estados Unidos sí, sí tiene una variación ahí, según lo que sí, mostró. digamos, no existe una regularidad, digamos, empírica, digamos, que para ciertas economías se verifique y para otras no, ¿verdad? La realidad es que depende mucho de cada uno de los datos, como les indicaba, de cada uno de los países, ¿verdad? Y la información que se tenga disponible. La realidad es que cada país es como un paciente, si ustedes son médicos, ¿verdad? Entonces no se puede generalizar el comportamiento, bueno, no en todos los casos, en otros sí. Digamos, el comportamiento de algún indicador, porque depende mucho de las características propias de cada país, ¿verdad? Entonces, la verdad es que le voy a ser honesto, no tengo experiencia, digamos, tanto de los tipos de cambio real en Europa y si un tipo de convergencia, habría que revisar los datos, pero en general, lo que uno encuentra, digamos, en los documentos es que la paridad de poder de compra en términos absolutos no se verifica, ¿verdad? ¿Sí? No existe una convergencia en la unidad del tipo de cambio real. Los tipos de cambio reales, dicho de otra manera, los precios de todos los bienes no tienden a ser iguales. Una es, si nosotros revisamos la justificación de esta revista, es porque los tipos de cambio están desalineados, ¿verdad? Pero pueden haber otros factores, como por ejemplo aranceles, ¿verdad? ¿Sí? Los aranceles pueden hacer que efectivamente el precio de un bien pues sea más caro en un país que en otro, ¿sí? Si hay aranceles muy altos, pues obviamente tenemos que pagar más por ese bien y se lo trasladamos al consumidor final, ¿verdad? Entonces, el hecho de que existan impuestos de importación o bien costos de transporte hace que efectivamente el precio de los bienes no tienda a ser los mismos en las economías, ¿verdad? Entonces, en general, Magda, digamos que lo que señala la literatura es que no existe evidencia de la paridad de poder de compra en términos absolutos para la mayoría de economías, ¿no? Más, Entiendo. digamos, sí, de la paridad de poder de compra en términos relativos, que es lo que vamos a discutir en un par de minutos. Licenciado, disculpe, Adelante. este 35 No, puntos, Emilio y después Leonardo, sí. Continúa, este, Emilio. este 35,71% nos indica un desequilibrio, pero está inclinado a la apreciación de nuestra moneda, ¿verdad? ¿O entendí mal? Gracias por la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. O sea, lo que estamos diciendo es que el Big Mac en Guatemala es más barato que comprarlo en Estados Unidos. En Estados Unidos es más caro el Big Mac, es lo que nos está diciendo. Pero ¿por qué es más barato en Guatemala? Porque el quetzal está más depreciado. ¿Se acuerdan que el quetzal cuando se deprecia abarata el bien? Y eso es lo que estamos observando. O sea, de hecho ahorita me conviene llevar a la buena observación, Emilio. Lo que me conviene es pasar nuevamente a la pestaña que estábamos viendo para que ustedes vean la referencia. Todos los países que están acá abajo tienen un Big Mac más barato que el de Estados Unidos. O sea, si ustedes lo compran acá en Guatemala es más barato que comprarlo en Estados Unidos llevado a dólares, ¿verdad? ¿Sí?
si lo compran igual en estos países que no los ubico, la realidad, bueno, Filipinas, Rumania, Venezuela, ¿sí? India, bueno, la India, ustedes saben que es un país relativamente más barato, ¿sí? Entonces, todos los países que están acá abajo son países relativamente más baratos, entre comillas, que Estados Unidos. Mientras que los que están acá arriba son países relativamente más caros, ¿sí? Donde comprar ese Big Mac es más caro. Volviendo a la pregunta de Emilio, eso obedece, esos países son relativamente más baratos porque tienen monedas devaluadas. Eso es lo que está detrás. Todos estos países, miren, comparado con el dólar, mucho ojo, comparado con el dólar. Y estas economías, pues, tienen tipos de cambio apreciados, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad? Son países nórdicos, ¿verdad? Está Suiza, está Noruega, bueno, Uruguay es sudamericano, y Suiza. Suiza, Suecia, Noruega, ¿sí? Países muy caros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos los países que están acá tienen tipos de cambio reales. ¿Cómo serían los tipos de cambio reales acá abajo, jóvenes? ¿Apreciados o Sobredepreciados. depreciados? Exactamente, sobredepreciados, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver, 5.04 fue lo que precisamente nos indicó Jackie y lo que nos indicó Magda, 35.8 de sobredepreciación. Vean qué interesante. Entonces ya ustedes pueden dar una lectura a, a efectivamente qué nos indica este indicador y cómo lo podemos vincular con la paridad de poder de compra. De hecho, esto de acá es evidencia de que no se verifica la paridad de poder de compra. Miren, porque si se verificara, vuelvo a repetir, todos los puntos estarían sobre esta línea. Todos los puntos estarían acá, pero no lo están. Entonces, no se verifica la paridad de poder de compra en términos absolutos. Vean el caso de Guatemala. Guatemala ha mantenido un tipo de cambio nominal sobredepreciado, miren, respecto de la paridad. Es esto que tenemos acá en azul. Licenciado, Sí, adelante. es decir que una moneda apreciada, pues no es tan, ¿cómo decirlo? O sea, no significa que porque sea apreciada sea más abundante, ¿verdad? Sí, no, de hecho lo contrario, ¿verdad? Cuando está apreciada significa que la moneda es muy escasa y por eso tiene mucho valor, ¿verdad? Y ya sabemos que eso incide, digamos, en el precio relativo de los bienes, ¿verdad? Cuando es más apreciada ceteris paribus, lo que hace es que encarece nuestros bienes, ¿verdad? Eso sería, ¿sí? Entonces, muy bien, jóvenes. Fíjense que hablamos entonces de la paridad de poder de compra en términos absolutos. En resumen, Lick, no se verifica, ¿sí? u- Adelante. una consulta. Yo en determinado momento leí en un libro que no sé, tipo 80s o 70s, la paridad del dólar con Guatemala era del 1 por 1. ¿Qué sucedía ahí en ese caso con los precios, con la inflación, con nuestro comercio con ellos y todo eso? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta, sí. Bueno, le pregunto qué opinaría usted primero, sí. Me interesaría saber cuál es su preconcepción que tiene eso. Ya vamos a discutirlo, es un punto interesante, ¿verdad? ¿Qué cree usted que pasaría con el poder adquisitivo, o sea, con el poder de compra de esa moneda que estaba el 1 por 1? No vi quién me hizo la pregunta, porque si no, ahorita le estaría preguntando. Yo, Lick, Ahorita, déjeme ver, ahorita creo que ya tengo. Abel, Lo veo por acá. Pero adelante, dígame qué pasaría con el poder de compra, con la inflación, de hecho. De hecho, ese es el ah, equivalente, digamos, a que si usted dolarizara su economía, ¿verdad? Porque el dólar es equivalente era equivalente al quetzal, ¿verdad? Fíjense que prácticamente se estaría importando la inflación de Estados Unidos, digamos que en ese escenario era un escenario en el cual el poder de compra era idéntico. Si usted podía comprar bienes nacionales y bienes del extranjero a la misma tasa, ¿sí? Eso obviamente ocurrió inicialmente, ¿verdad? Pero era un poco lo que discutíamos con Alejandro, ¿verdad? Las políticas monetarias hacen obviamente que se deprecien, también políticas fiscales desordenadas, por ejemplo, si usted tiene que financiar un déficit fiscal, ¿qué es lo que hace? Pues usualmente hace emisión monetaria y eso hace que la relación de quetzales a dólares se pierda, ¿verdad? Entonces, concretamente su pregunta, pues lo que pasaría es que el poder de compra sería idéntico al del extranjero. Podría comprar bienes nacionales y bienes
bienes locales a una misma tasa, ¿verdad? Y la inflación sería una inflación muy baja, por eso digo similar a la de Estados Unidos, que usualmente está en alrededor del 2%, inflaciones muy bajas, ¿verdad? Pero como le digo, cuestiones como política monetaria y política fiscal hicieron que poco a poco pues se fuera alejando de esa paridad, ¿verdad? Recuerde que mantener la paridad implica tener un nivel sólido de reservas monetarias internacionales. Si no las tiene, al momento de aplicar las políticas, pues se le deprecia, que es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Ujú. Una consulta, ¿y usted cree que a largo plazo podríamos igualarla con la similar economía de Estados Unidos? Usted dice en términos de tipo de cambio. Así es. Sí, digamos que pienso que más que la clave de mantener un tipo de cambio, digamos, muy similar al de Estados Unidos, es mantener una inflación estable que nos asegure que el poder de compra, pues, se mantenga a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tenemos un tipo de cambio que está a 180, pero este tipo de cambio se mantiene constante a lo largo del tiempo, pues el poder de compra se va a mantener. Entonces, como digo, es en cierta manera, digámoslo así, posible alcanzar un tipo de cambio igual al de Estados Unidos, pues eso implica intervenir en el mercado cambiario. Y eso ya sería otra historia porque habría, digamos, una especie de política cambiaria asociada, ¿sí? Que muchas veces esa política cambiaria, Magda, puede entrar en conflicto con la política monetaria. Ese es el problema. Entonces hay que priorizar, ¿verdad? O bien, tengo una política cambiaria orientada a una paridad con el dólar en términos de monedas, o bien una política monetaria orientada a mantener los precios estables. Entonces, usualmente entran en conflicto ambas. Tendría que ceder una de las dos, ¿verdad? Entonces, depende mucho del objetivo que tenga una economía, ¿verdad? Sea un objetivo cambiario o bien un objetivo inflacionario. En ciertos momentos del tiempo van de la mano, pero no necesariamente. Ujú. Es como tener dos jefes, ¿verdad? Y cada jefe me dice algo distinto. Entonces, digamos que hay que priorizar un objetivo respecto de otro usualmente. Sí, Erika, y después Julia. Ujú. Gracias, buenas noches. Me causa curiosidad algo de esta gráfica del Big Mac, porque mi mamá es de Nicaragua y ella tiene la costumbre de que compra algo aquí en Guatemala y lo pasa a Córdoba y siempre dice, no, allá es más barato. Pero acá Y de en hecho es el más índice, barato en Nicaragua. Lo que pasa es que ajá, Nicaragua, me disculpa que le interrumpa, pero digamos, el caso de Nicaragua es interesante porque ellos tienen una especie de, si no estoy equivocado, una especie de evaluaciones sucesivas, ¿verdad? De evaluaciones programadas, si no estoy equivocado, Eric, usted me corrige, ¿verdad? Que cada año corrigen la relación de su moneda con el dólar, ¿verdad? Y también creo que hay mucho manejo de dólares, ¿verdad? Creo que las transacciones también se pueden llevar en dólares, si no estoy equivocado, ¿verdad? Pero sí. continúe, por favor, es que me surgió a la mente eso, pero adelante, adelante. Entonces me causa duda si allá las cosas son más baratas, ¿por qué en este índice se podría decir que el quetzal está más depreciado que el Córdoba? Bueno, de hecho, Y puedo así, responder. ujú. Continúe, por favor. Sí. No, Tengo una eso, mala y yo costumbre de estaba interrumpir. haciendo, yo estaba haciendo el cálculo y sí, en teoría el Big Mac sería más caro en Córdoba En que en Nicaragua. quetzales, ajá, Sí, es que es interesante porque con el conocimiento que uno tiene, uno asumiría que efectivamente debería ser más caro en Guatemala, ¿verdad? Sí. Puede responder a varios aspectos, ¿verdad? Usted lo está viendo de la página, me imagino, ¿verdad? sí, Y lo está viendo para diciembre de 2022. sí, correcto, en la misma página, sí. Sí, bueno, lo que puede pasar es que, digamos que es una variable que evoluciona a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces puede estar sujeta, por ejemplo, al comportamiento de algún suceso en particular o bien de la temporalidad que estemos considerando, ¿verdad? No necesariamente pues va a estar ubicada en la misma posición. Segundo, puede haber otro factor y que también incluye este indicador y es que está ajustado por la actividad económica, ¿verdad? Por el GDP. Y lo que pasa es que usualmente las economías que son desarrolladas, que esa es la teoría que vamos a ver el día martes, ¿verdad? Las economías que son ligeramente más desarrolladas tienden a tener tipos de cambios reales más apreciados que aquellas economías que están en desarrollo, por una teoría que vamos a estudiar. Usualmente, ¿qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos, que Suiza, que Noruega, que son economías desarrolladas, tienden a tener tipos de cambios reales más apreciados
que las economías, digamos, en desarrollo, como puede ser Guatemala y otras economías, ¿verdad? Entonces, puede obedecer también al hecho del diferencial en el rendimiento de la actividad económica. Si no estoy equivocado, Erika, yo creo que este indicador, déjeme mostrárselo nuevamente para que lo veamos, tiene una corrección vía GDP. ¿Verdad? Vamos a revisarlo, que sería actividad económica. Puede ser un poco eso, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo el índice bruto, digamos, así, ¿verdad? Sería raw index y ahora veamos el GDP, adjust. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí tenemos, Nicaragua está por acá. Ya lo pasó, Lick, estaba arribita, estaba por debajo de Estados Unidos, creo yo. Me pareció verlo ahí. Sí, sí, al final seguiría siendo mucho más caro que en Guatemala. Sí, es que sí, yo no tendría una explicación porque digamos que lo que me diría mi intuición es que Nicaragua debería tener un tipo de cambio real mucho más depreciado. Habría que verlo, Erika, comparando el tipo de cambio bilateral, Guatemala-Nicaragua. Sí, habría que revisarlo en los datos, ¿verdad? Sí, pero muy buena observación, ya me generó la misma inquietud. Gracias. Julia, adelante. Sí, bueno, yo también iba como un poquito por ese lado, pero más viéndolo desde Argentina. Por ejemplo, Argentina, cuando uno compra, bueno, yo he visto y he estado leyendo que, por ejemplo, cuando uno va a Argentina, sabemos que Argentina es una de las ciudades más caras de Latinoamérica, pero pasa algo muy curioso, que cuando uno paga en pesos argentinos, todo es súper caro, pero al momento de pagar en dólar, todo se vuelve mucho más barato. Entonces, eso como que a mí me causa un poco de curiosidad y me gustaría como que entenderlo en este modelo. Sí, la realidad es que, vamos, la economía argentina es muy particular porque ha atravesado por muchas crisis, ¿verdad? Entonces, eso hace que tenga por una parte el dólar como una moneda fuerte que esté circulando y además los pesos argentinos, ¿verdad? Entonces, aquí debemos tener cuidado en el análisis porque, como les digo, es un indicador para un bien en particular. Habría que analizarlo para un conjunto de bienes. Entonces, yo supongo que cuando analizamos el conjunto de bienes, pues ya este indicador va a ser un poco más robusto, ¿verdad? Es que aquí nada más estamos analizando uno de todos los bienes que hay en una economía, ¿verdad? Y eso también aplica para la pregunta que nos estaba haciendo Erika, ¿verdad? Aquí nada más estamos analizando el precio de las hamburguesas. Habría que analizarlo como índice de tipo de cambio real. Y ahí podríamos encontrar un poco de evidencia más sólida respecto a si un país es relativamente más caro que otro, de acuerdo a lo que ustedes nos comentan, ¿verdad? Tanto Erika como Julia, ¿verdad? Entonces uno esperaría, digamos, que economías que son un poco más desarrolladas tengan tipos de cambio reales más apreciados. Entonces igual, Julia, habría que ver con una especie de tipo de cambio real bilateral entre Guatemala y Argentina y ver qué nos indican los datos, ¿verdad? Bien por esa vía. Bien, muchachos, qué bueno que hay discusión sobre esto. Digamos, esto es nada más una medida, obviamente imperfecta, respecto al tipo de cambio real, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá más ejemplos y, bueno, luego la explicación, mejor dicho, ¿verdad? De cómo se podría interpretar este indicador, ¿sí? Entonces, jóvenes, ya tenemos una definición de equilibrio, que es la definición absoluta del tipo de cambio real, la paridad de poder de compra absoluta. ¿Sí? Ahora regresamos. Fíjense que hay una definición que es relativa de equilibrio, y es la que tenemos acá. La paridad de poder de compra en términos relativos, creo que no les estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? Ahí está. En términos relativos, ¿qué nos indica? Fíjense que lo que nos indica es que el tipo de cambio real tiende a ser estable a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense que es una versión más dinámica del tipo de cambio real. ¿Qué vamos a hacer para el efecto? Fíjense que nosotros vamos a analizar la tasa de variación del tipo de cambio real. Porque si el tipo de cambio real es estable o en su versión extrema es constante a lo largo del tiempo, su tasa de variación a lo largo de esa misma variable de tiempo, pues tiende a cero. Entonces veamos qué nos indica esto. ¿Sí? Paridad de poder de compra en términos relativos. Entonces me voy a pasar para acá. Y vemos que esto no se valida y que al final de cuentas la explicación está
en el tipo de cambio nominal, que está desalineado. Perdón, ¿sí? Bueno, veamos la paridad de poder de compra, pero relativo. Entonces, la opción relativa de la paridad de poder de compra nos indica que el tipo de cambio real es constante en el tiempo. Me dice que es estable. Vamos a utilizar constante. Entonces, ¿qué implica que sea constante? ¿Sí? El tipo de cambio en el periodo T va a ser igual al tipo de cambio en el periodo T en menos 1, tipo de cambio en T menos I, igual al tipo de cambio en T menos M. El tipo de cambio va a ser el mismo. No necesariamente tiene que ser igual a la unidad, porque esa sería la paridad de poder de compra en términos absolutos. Si es igual a una unidad, lo que estamos diciendo es que el precio de todos los bienes debe ser el mismo en cualquier economía. No, esta es una versión mucho más flexible de la condición de equilibrio. Nos dice que tiene que ser constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar una fórmula equivalente. ¿Sí? Vamos a definir E punto, ¿sí? Como la derivada parcial del tipo de cambio respecto del tiempo. Fíjense que ahora estamos midiendo todo en función del tiempo, que es constante a lo largo del tiempo. Entonces, si este es igual a una constante cualquiera que le voy a llamar C, E punto, que es la tasa de cambio del tipo de cambio real en el tiempo, ¿qué valor tendría? Digamos, es 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia en el tiempo? Podemos decir que es cero, Lick. Es 0, exactamente, muy bien, Andrea. Digamos que esto sería 0. Entonces, E punto, que es la tasa de cambio del tipo de cambio real en el tiempo, debería ser 0, independientemente de la constante. Entonces, fíjense que nosotros podríamos construir la versión relativa del tipo de cambio real, ¿verdad? Y después asociarlo con esta condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a construir la tasa de variación del tipo de cambio real. Tasa de variación del tipo de cambio real. La tasa de variación la vamos a definir como este cambio instantáneo. Es una especie de cambio instantáneo. El tipo de cambio real partido del tipo de cambio real. Esto acá está en porcentajes. ¿Sí? Bueno, repetir, este es cuánto cambia el tipo de cambio. Puede pasar de 1 a 2. Entonces ahí el signo acá va a ser positivo. Puede ser 1, 1. Entonces esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Pero la tasa de variación porcentual del tipo de cambio va a ser este cociente. Porque vamos a dividir esto entre una base. Entonces se convierte en una relación porcentual. ¿Sí? Y esta tasa de variación del tipo de cambio real porcentual va a ser igual a la tasa de variación del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Esto acá es una tasa de variación porcentual, más la tasa de variación de los precios del extranjero, la tasa de variación porcentual de los precios del extranjero, menos la tasa de variación porcentual de los precios locales. Fíjense que la variable pool lo que nos indica es un cambio, mientras que este cociente sobre la base es un cambio porcentual. ¿Sí? Ellos, si quieren, se los voy a apuntar acá. Voy a colocar esto, vean.
sea X una variable en función del tiempo, ¿sí? Entonces, X punto va a ser igual a la derivada de X respecto del tiempo. Es parcial porque depende de más variables, ¿verdad? Pero aquí nada más estoy colocando que es función de T. Entonces, esto sería la tasa de cambio instantánea de X. Es una tasa de cambio instantánea, porque es en el límite. Mientras que X punto partido X es la tasa de cambio porcentual instantánea de X. Tasa de cambio porcentual, o sea, este es un porcentaje. Instantánea de X. Fíjense que la paridad de poder de compra en términos relativos la tenemos que construir a partir de su tasa de variación. Y por eso es que nosotros definimos esta variable punto. Esta variable que tiene un punto arriba es una variable dinámica, ¿verdad? Que expresa dinámica. Porque es función del tiempo, ¿eh? Pero si quieren, voy a esperar a que ustedes copien y después me consulten si hay algo que quieren que aclaremos acá. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. ¿Sí, Creo que la compañera iba a hablar. Yo creo que sí. Solo quería preguntarle qué decía abajo de tasa de cambio, Lick, perdone. Es que no alcanzo a leer. ¿Acá? Sí. Tasa de cambio instantánea. Ah, ok, perfecto. Gracias. Dijimos que era instantánea porque es el límite de una tasa de cambio. Es una derivada, ¿verdad? Es una derivada parcial. ¿Alguien más me iba a preguntar? Así, licenciado, por lo que yo observo, o sea que este X partido X, ¿cómo es que le llama ese puntito? Se me olvidó, el mu, no. Sí. Si este es X punto, digamos, sería una tasa de cambio, ¿verdad? Lo que tengo arriba es una tasa de cambio. Es como si yo tuviera esto, miren. El X punto es como si tuviéramos cuánto cambia X cuando cambia el tiempo. Lo que pasa es que lo tenemos en el límite, ¿verdad? Cuando este cambio en T es muy pequeño. Y este cambio en X es cuánto tengo hoy respecto de cuánto tenía ayer. Obviamente partido T menos T menos 1. Esto sería 1. Pero es una diferencia, miren. O sea, si quieren verlo sencillo, este X punto es una diferencia. ¿Sí? Es una diferencia. O sea, si tuviéramos esto, miren. T 3, T más T menos 1. Replicar que fuese 1. ¿Cuánto sería de punto? El punto es un cambio en el tiempo. De 2. 2, ¿verdad? Esta es una diferencia, jóvenes. El punto es una diferencia, así de sencillo. Cuando se cumple la paridad de poder de compra en términos relativos, como este es constante a lo largo del tiempo, ¿cuánto es ese punto? ¿Jóvenes? ¿Cero? Cero, ¿verdad? Tenemos acá 0. Cuando lo dividimos dentro de X, hasta lo que estamos haciendo es que lo estamos convirtiendo en porcentaje. ¿Por qué? E punto sería 2. Partido de la condición inicial, 1. Por 100, pues ya sería un 200%, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay una depreciación de ¿cuánto? Del 200%, ¿verdad? El 200% de 1 es 2, más 1, 3. Ahí estaría, ¿sí? Una pregunta de Alejandro. Este X punto es una diferencia. Así de sencillo, es una diferencia. Claro que nosotros lo estamos formalizando un poquito más porque
a través de las propiedades de esta derivada parcial, pues podemos, de la diferenciación que van a hacer ustedes acá, van a llegar a este resultado. Este resultado es la tasa de variación del tipo de cambio real. Entonces, ¿qué lectura podríamos hacer a esto? Fíjense, la tasa de variación porcentual, porque ya se convierte en porcentaje, la tasa de variación porcentual del tipo de cambio real es igual a la tasa de variación porcentual, porque tiene la misma estructura, ¿verdad? Del tipo de cambio nominal, más este diferencial en las tasas de variación de los precios, ¿sí? Y ustedes saben, por ejemplo, de macroeconomía 1 o bien de 2, que la tasa de variación del índice de precios de un país, ¿a qué es equivalente? A la inflación. O sea, aquí lo que tengo es el diferencial de inflaciones, ¿bien? De la inflación externa menos la inflación interna, ¿sí? O sea, esto de acá, en la versión relativa, no es nada más que la inflación externa. Y esto que tengo acá, ¿qué es? Es la inflación doméstica o la inflación local. Porque es la tasa de variación del IPC. ¿Sí? Entonces, vean que esta definición relativa de tipo de cambio real, que la vamos a vincular con la condición de equilibrio, nos indica que el tipo de cambio real no es nada más que un tipo de cambio nominal, pero corregido. ¿Corregido por qué? Pues se corrige por el diferencial de inflaciones. ¿Sí? Exactamente. Entonces, digamos que esta fórmula que tenemos acá, que no la derivé, ustedes la van a derivar en el laboratorio, ¿verdad? Ya, es un poco que ya pueden hacer también, ¿verdad? Pueden empezar a trabajar en eso. Pero la lectura es la que realmente me interesa, la lectura económica. Vuelvo a repetir, ¿qué nos indica? La variación porcentual del tipo de cambio real no es nada más que una variación porcentual del nominal ajustada. ¿Ajustada por qué? Por el diferencial de inflaciones. ¿Qué inflaciones? La inflación externa. ¿Cuál es acá? Solo colocan el asterisco porque es externa, ¿verdad? ¿Sí? La inflación externa menos la inflación interna. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la paridad de poder de compra en términos relativos? ¿Sí? Voy a esa parte, y de hecho eso, con eso voy a concluir la clase del día de hoy. Bueno, como E punto es igual a 0, cuando se da la paridad de poder de compra en términos relativos, pues ¿qué nos está indicando? Que E punto partido de, ¿qué valor tendría entonces? Cuando se verifica la paridad de poder de compra en términos relativos. O sea, si el cambio es 0, ¿cómo sería su cambio porcentual? ¿Cero, licenciado? No. Exactamente, seguiría siendo 0, muy bien, gracias Alejandro, seguiría siendo 0. O sea que la paridad de poder de compra en términos relativos, lo que nos indica es que 0 tiene que ser igual a la tasa de variación porcentual del tipo de cambio nominal más el diferencial de inflaciones, ¿sí? Fíjense bien, voy a cambiar un poco la notación acá. Esto le voy a llamar inflación externa y asterisco. Y esto de acá va a ser la inflación local. Es igual a la tasa de variación del tipo de cambio nominal más este diferencial de inflaciones. Y vean esto, jóvenes. Esto está menos, va a pasar a más. Inflación interna menos inflación externa tiene que ser igual a la variación porcentual del tipo de cambio nominal para que se verifique la paridad de poder de compra en términos relativos. Entonces, esto de acá no es nada más que la expresión de la paridad de poder de compra en términos relativos. ¿Qué nos indica? Que el diferencial de inflaciones se debe compensar exactamente en una depreciación nominal de la misma magnitud. Vean qué fuerte ese argumento, pobre. Puede esperar que todos lo tengan en sus copias para poder explicar nuevamente la paridad de poder de compra en términos relativos. ¿Sí? ¿Podría repetir lo que dijo, licenciado? Disculpe. Claro, ahorita lo voy a repetir. De hecho, solo voy a esperar que todos lo tengan en sus copias. ¿Sí?
De hecho, jóvenes, fíjense que ya son las 1:30, ¿verdad? Y quiero respetar también los tiempos, ¿verdad? Sí. Por mí me pasaría mucho, ¿verdad? Es una ventaja para mí el trabajo en línea, ¿verdad? Que a las 8:30 en el salón 200 algo, me acuerdo, todo el mundo se iba. Entonces era lógico, ¿verdad? Por el transporte. Pero también quiero respetar los horarios, si no me voy a pasar mucho también, ¿verdad? Entonces, si quieren, voy a retomar esto porque eso es muy importante, ¿sí? Lo voy a retomar el día martes, entonces vamos a ver esto nuevamente el día martes y vamos a ver un poco de evidencia, les voy a mostrar y empezaríamos con Balazar Samuelson, jóvenes. La vez que ya tenía pensado iniciar Balazar Samuelson directamente el martes, pero voy a explicar esto porque es muy importante, les voy a mostrar evidencia después de esto. Y pues empezamos con el modelo Balazar Samuelson, un modelo que va a explicar por qué las economías desarrolladas tienden a tener tipos de cambios reales más apreciados. Vean lo fuerte que es ese modelo. Dice, miren, los diferenciales en los tipos de cambio real obedecen a diferencias en productividades. Muy bien, jóvenes. Entonces lo dejamos hasta acá. Yo me voy a quedar hasta las 9 para aquellos estudiantes que tengan inquietud, ya sea de lo que vimos el día de hoy o bien, si quieren que revisemos otro tema de los que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Los jóvenes tengan feliz fin de semana. Les vuelvo a repetir, trabajen en su laboratorio, ya tienen, creo que suficiente para hacer con lo que ya hemos visto hasta el momento, entonces avancen con lo que ya pueden realizar, ¿verdad? ¿Sí? Y nos vemos el día martes. Quien desee quedarse, pues no voy a quedar a un par de minutos más. Tengan feliz noche. Entonces, Emilio, la pregunta que usted me decía, pues la voy a retomar el día martes hoy. ¿Sí? Ahí tengo claro lo que usted me preguntó. ¿Qué significa? Lo Gracias, vamos licenciado. a hacer el día martes. Ujú. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Cristian. Igualmente. Buenas noches. Nos vemos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo Buenas va? noches, Lick. Buenas noches, Omar. Buenas ¿Todo bien, noches. Lick? Gracias. ¿Qué tal el trabajo? ¿También todo bien? Sí, cabal, ya me están cerrando la oficina. Entonces, Sí, me imaginé que estaba en el trabajo, ¿verdad? Sí. gracias. Bueno, Un pues, gusto elegante. saludarlo. Feliz noche. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche, Lick. Gracias, jóvenes. Gusto en saludarles. Fernanda, ¿cómo va Feliz todo? ¿Cómo noche. vamos con el curso? Buenas noches, Muy Fernanda. bien, Lick. Ahora ahí apoyando también con mis antiguas notas. Ya, Excelente. Estamos a la sí. orden por cualquier cosa, ¿eh? Muchas gracias. Feliz noche. Muy bien. Gracias, Lick. Aníbal, Feliz feliz noche. noche. Cuídate mucho. Gracias, Leonardo. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Gracias, licenciado. Karen. Igualmente. Alejandro, nos vemos. Feliz noche, Marta. licenciado. Feliz Gracias, noche. Scarlett. Feliz noche, Lick. Bernardino, Feliz buenas noche, noches. Gusto en licenciado. ver- Feliz noche, Lick. gusto en verles. Feliz Estudian noche, bastante. licenciado. Gracias. Un gusto, Eric. Mira, me generó duda lo que me indicó Eric. Yo también tenía la percepción, pero es bilateral, siento yo. Hay que revisar el dato como tal, o sea, hay que irse a la página de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. Ellos tienen una base de datos muy completa. Está este indicador tipo de cambio real, digamos, se puede descargar en Excel y ahí habría que verificar. Yo también tengo mi impresión de que ya cuando miremos ese indicador, sí nos va a mostrar un poco más de lo que usted señala, Erika. Sí. Ok, gracias, licenciado. Con gusto. Igual lo que Julia me indica, ¿verdad? En el caso de Argentina. Pero en el laboratorio tienen que buscar datos, o sea que ahí pueden contrastar eso, pueden ver qué encuentran. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Isabel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, tío. Excelente, excelente. ¿Auri me iba a consultar algo? Sí. Ajá. Sí.
Ah, sí, sí, muy buena observación. La realidad es que lo que va a pasar ahora es que van a utilizar muchos parámetros y muchas letras griegas y eso tiene como a generar confusión. Efectivamente, digamos que en econometría, ese parámetro, esa variable que tienen ahí que es epsilon, ¿verdad? Para ustedes representa en econometría los residuos, si son muestrales, ustedes me corrigen, y los errores si son poblacionales, ¿verdad? Creo que así era la definición. Pero es en econometría, exactamente. En macroeconomía, que es algo totalmente distinto, vamos a utilizar ese epsilon como indicador de precios relativos de bienes, que sería el tipo de cambio real. Entonces, digamos que serían definiciones totalmente distintas, ¿verdad? En econometría lo que capturan es, digamos, una especie de qué tanto no están incluyendo en su modelo y, y pues no lo están explicando, ¿verdad? Eso significaría el epsilon en econometría, mientras que acá pues sería una definición de tipo de cambio real, de precio relativo de bienes. Digamos, son definiciones totalmente separadas, ¿verdad? Ahorita está llevando econometría entonces, ¿verdad? Ya empezaron a ver los supuestos de MCO, ¿no? Los supuestos o están viendo la función de regresión poblacional y muestral. Sí, pues, sí, pues. Ah, sí, es que ahí ven funciones de regresión, ahí ven mínimos cuadrados y ven la función de regresión, ¿verdad? Ya la empiezan a ver desde ahí, ¿verdad, Uri? Sí, pues. Mm. Gracias por la pregunta. Ahorita estoy mostrando la pantalla y tiene todo el sentido, porque por ejemplo yo les mostré esto y supongo que usted se refiere a esto que está acá, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Digamos que esto es en el contexto de econometría y es lo que no está capturando su modelo. Son los residuos, ¿verdad? Mientras que esto de acá es la definición de tipo de cambio real. Son conceptos totalmente distintos, ¿verdad? Ujú. Con gusto. Feliz noche, Eli, que Sí, tenga Oscar. feliz fin de. Ah, gracias igualmente, Juli. Es de saludarla. Sí, Oscar, adelante. ¿Cómo vamos, Oscar? ¿Todo bien? Creo que tienes apagado su micrófono. Sí, correcto. Errores técnicos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Aquí de nuevo viéndolo con, con el Realmente curso. mucho gusto. ¿Cómo van los cursos? ¿Todo bien? Pues Llevando hasta los el 4 del momento. octavo. ¿Perdón? Llevando los 4 cursos del octavo, ¿no? Sí, sí, correcto. Aquí Qué bien. dándole duro. Solo tenía una pregunta. Sí, El adelante. próximo tema que para el día de clase, ¿cuál dijo que es? Sí, gracias por la pregunta. Eso no les he enviado la presentación, se los voy a enviar este fin de semana, pero se los voy a colocar acá. Lo que vamos a ver, ese tema es sumamente interesante, tiene muchas aplicaciones y si ustedes pudieran avanzar en eso sería excelente. Fíjense que se llama modelo Balazs-Samuelson. Es un modelo que explica las diferencias en el tipo de cambio real en función de las productividades de los países. Es un modelo que vamos a escribir a detalle el día martes. Y la referencia para ese tema, Oscar y compañeros, está en el otro libro, un pequeño libro que les agregamos, que es de Uribe y Smith Goethe. Goethe creo que es uno distinto a los que les pusimos que están en el plan, ¿sí? Que se llama International Macroeconomics, creo que se llama, se los voy a mostrar. Igual les vamos a pasar las diapositivas, por si Muy quieren bien, empezar a verlo, licenciado. porque es un modelo digamos, un poco más formal que utiliza fundamentos micro. Sí, correcto. Es un libro de 190 páginas. Ah, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Excelente, ese Sí. sería, Oscar, sobre ese.
Ah, ok, muy bien. Lick, Este modelo. Lick. Pues solo nos restaría ver, digamos, retomar esto, verlo económicamente, ¿verdad? La parte mate la van a hacer ustedes. Les voy a mostrar evidencia de eso y empezamos con este modelo, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Con gusto, Oscar. Lick. Sí, mi hermano, usted también, sí, pero Disculpe. adelante. Es No. que fíjese que yo estaba leyendo el libro, el de Blanchard, pero es que no, yo encontré que los compañeros compartieron aquel día. Pero yo le mandé un correo para ver si la definición era la que usted estaba explicando. Yo en lo personal creo que sí es esa la definición que usted nos dio. Mi pregunta es, ¿estos temas que ahorita dio es digamos, de estas 3 clases, ¿verdad? Aproximadamente en el primer capítulo. Sí, no sé si usted tiene ahí esa referencia bibliográfica para que la pueda ver acá y indico si efectivamente esa es la definición que realmente estamos utilizando. Si lo tiene ahí a la mano para que me lo pueda mostrar. Ahorita se lo meto. Muy bien. Entonces, sí, digamos que todo lo que estoy sacando ahorita es de ese libro de Blanchard. Lo que vamos a ver del modelo Balazs-Samuelson está en el de Uribe. Y pues como les digo, ya con eso pueden empezar a trabajar en su laboratorio. Lick, perdone. Sí, Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Bien, una preguntita. Yo me quedé un poquito con dudas sobre el punto que lleva en las variables o digamos así, porque digamos, yo lo medio capté así, de que el punto es como tipo un cambio, ¿verdad? Es totalmente cierto, sí. Y digamos, es una tasa de cambio y fíjese que tiene el título de instantánea porque como es un límite de esta tasa de cambio, pues es como medir en cada momento cuánto están variando un indicador, ¿verdad? Sí. El X punto, en términos de una variable discreta, no continua, pues sería xt menos xt menos 1, ¿sí? Vamos, usted el día de hoy tiene ahorrado 60 quetzales y ayer tenía 58. Entonces, como usted indica, Ana, correctamente, el X punto lo que le indica es cuánto está cambiando su ahorro de un momento a otro del tiempo. Lo que pasa es que en la realidad este X punto es muy pequeño, ¿verdad? Es en el límite, ¿verdad? Es casi que ver en cada segundo cuánto está cambiando, ¿verdad? Ese sería el concepto, es un límite. Pero en términos generales es lo que se indica, Ana, es esto, ¿verdad? Un cambio. Cuando lo divide dentro de X, usted lo convierte en porcentaje, porque ahora dice, mire, son 2 respecto de 58 que era la base, por 100 y este es un porcentaje, ¿verdad? Ok. Gracias, Lick, ahí sí la entendí. Sí, excelente, esa es la idea, pero no descuide la parte de la derivada como tasa de cambio instantánea o bien infinitesimal, ¿verdad? Con cambios infinitesimales. Gracias, Lick. Mi hermano, con gusto. Vamos a ver. No, ese no es. Bueno, vamos a ver. Dice los tipos de cambios nominales entre dos monedas pueden expresarse de una de las dos formas siguientes. Era lo que les indicaba el día de ayer, ¿verdad? O sea, las dos formas de expresarlo, mejor dicho, más que definirlo, de expresarlo son idénticas, ¿verdad? O sea, podemos tomar qué moneda de referencia o podemos tomar como referencia una o bien otra. Digamos que donde podemos ver cómo lo utiliza el libro es cuando habla de apreciación. No sé si usted podría ir a la parte donde habla de apreciación y depreciación. Ahí estamos bien. Una apreciación de la moneda nacional es una subida, está bien. Dado que, según nuestra definición, el tipo de cambio está bien, es esto, exactamente, es el precio de la moneda extranjera expresada en términos de moneda nacional, una vez corresponde a una reducción. Eso es, exactamente, es esto. Eso sería, mi hermana, este sería el libro, exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes revisan la quinta edición, lo que hace es que toma la moneda nacional y la expresa en términos de moneda extranjera y la apreciación ya cambia, ¿verdad? Sí, Sí, yo lo porque la licenciada, la doctora en Macro 2 nos compartió la quinta. Entonces yo sí hice lo que usted nos indicó, revisé la versión quinta con la segunda, pero yo dudé de mí, ¿verdad? Entonces dije, mejor le voy a preguntar al licenciado.
Es mejor confirmar, Nirvana, sí tienes razón. Y sí, esa es, exactamente, esa es. Oye, sí, Gracias, María, Lick. María Paula, con gusto. Sí, Lick, Sí. perdón, ¿ese qué libro es? Disculpe. Ese es el de Blanchard, ¿verdad? Es Ah, ya. Aplicación. ¿Cómo se llama? se llama macroeconomía, ¿verdad? Creo que el nombre es únicamente macroeconomía. Déjame revisar. Gracias. Se me Creo olvidó que el nombre. Déjeme revisar ahora. Libros. Se llama macroeconomía, eh, aplicaciones para el Latinoamérica, segunda edición. Gracias, Nirvana, así es como se llama. Es que hay unos que tienen aplicaciones para Latinoamérica y otras creo que solo se llaman macroeconomía del mismo autor, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos está bien, media vez tenga esa definición que está señalando Nirvana, ¿verdad? Que es consistente con lo que tenemos acá, ese es el único inconveniente, no es que la quinta edición esté mala, sino que expresa de otra manera el tipo de cambio. Entonces, las apreciaciones y depreciaciones cambian un poquito por la forma en cómo se está expresando, ¿verdad? Perdón, Nirvana, ¿tienes de Blanchard? ¿Algo más que me quieran consultar, jóvenes? ¿No? Buenas noches, Lick. Sí, Yo, buenas noches, ahí Luis. rapidito. Adelante. Claro. Solo No, me ok, surge una duda. tiempo, no se preocupe. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el índice de Big Mac? Fíjese que si no estoy equivocado, se actualiza cada semestre. Cada semestre lo tienen ellos actualizado, ¿verdad? Sí. Entonces, es un indicador, digamos, que hay que tomar con mucha reserva, ¿verdad, Luis? O sea, no es que ahí esté la definición formal de paridad de poder de compra, sino que nada más estamos tomando un bien, que es una hamburguesa, ¿verdad? Entonces, eso no corresponde a la definición general, porque estamos hablando de una definición macroeconómica, ¿verdad, Luis? Porque estamos hablando de todos los bienes. Pues era lo que le platicaba a Erika y, bueno, en general a todos, ¿verdad? Que hay que revisar el indicador macroeconómico agregado, pero valga la redundancia, el indicador agregado, para ver efectivamente cómo se comportan los tipos de cambio, ¿sí? Pero contestando a su pregunta, es en frecuencia semestral, ¿verdad? Lo que me interesa, Ulises, compañeros, es que ustedes, ese indicador, ese índice no les sea ajeno. Ya saben ustedes qué representa y cómo para un economista también, para el que sea no economista, le puede dar una señal de qué entendemos nosotros como paridad de poder de compra y qué está detrás del hecho de que no se cumpla la paridad, ¿verdad? Y otra consultita. Claro, Lo adelante. de apreciación de la moneda es cuando hay menos y la depreciación es cuando hay más. Sí, de hecho sería una forma, digamos, muy didáctica de poderlo comprender, ¿verdad? Es como decir, la abundancia de algo es sinónimo de poco valor, ¿verdad? Ese es un concepto que ustedes tienen arraigado desde sus primeros cursos de economía. Entonces, es efectivamente lo que pasa. Si usted expande la cantidad de quetzales, pues eso hace que valga menos el quetzal, ¿verdad? Entonces, es una depreciación, exacto. Ujú. Mientras que si usted contrae la liquidez de la economía en quetzales, pues eso va a hacer que valga más la moneda, ¿verdad? Es una apreciación. Ah, ya. Es que me estaba acordando de eso por el motivo de que recuerdo que cuando existe como que mucho dinero en el mercado, el banco como que retira una cantidad, por así decirlo, para que la moneda no caiga. Bueno, habría que aclarar varias cosas ahí, Ulises. Digamos que no existe una política cambiaria como tal, orientada a un objetivo particular de tipo de cambio, ¿verdad? Hay una política cambiaria que tiene un espíritu, por ejemplo, de moderar la volatilidad inherente que tiene el tipo de cambio, más no su tendencia, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, como usted ve en la gráfica, ese lo vuelvo a mostrar por acá, el tipo de cambio se puede apreciar, se puede depreciar, que digamos que la autoridad monetaria no tiene
un objetivo cambiario, ¿sí? Ahorita voy a la parte que usted dice de recoger liquidez en moneda nacional. Miren, el tipo de cambio si se aprecia, pues se va a apreciar por las fuerzas de oferta y demanda, y si se va a depreciar, pues también lo va a hacer. Digamos que el espíritu de las intervenciones en el mercado cambiario, que es un poco lo que usted señala, pues tiene que ver con moderar la volatilidad, porque recuerde que si algo es muy volátil, pues eso genera incertidumbre, ¿verdad, Yulisa? Y la incertidumbre lo que hace es que se posterguen muchas decisiones, por ejemplo, de los agentes vía consumo o vía inversión. Si usted ve que, por ejemplo, el tipo de cambio hoy pasa de 7.90 a 8.30, usted como inversionista dice, bueno, mejor detengo la inversión que quiero hacer en ese país porque las variables macroeconómicas, particularmente el tipo de cambio, está fluctuando mucho. Entonces, ese sería el espíritu de las intervenciones en el mercado cambiario. De esa cuenta, por ejemplo, cuando hay una volatilidad muy fuerte del tipo de cambio, pues lo que puedo hacer es intervenir en el mercado cambiario en función al comportamiento que tenga, ¿verdad? Si, por ejemplo, la volatilidad se da mucho en la depreciación nominal, es decir, con un tipo de cambio nominal muy depreciado, entonces muy probablemente lo que pueda hacer es que pueda recoger esos quetzales y eso implica una pérdida de reservas monetarias internacionales. Que viene usted y lo que hace es que eh, adquiere quetzales de los bancos del sistema y en consecuencia tiene que inyectar dólares, ¿verdad? Entonces, cuando inyecta dólares, lo que está haciendo es que está generando una sobreoferta de esa moneda y hace que las presiones de volatilidad en la depreciación sean menores. Entonces, digamos que la política cambiaria tiene definidos cuáles son los montos y el número de operaciones que pueda realizar en el día para poder moderar esa volatilidad en el tipo de cambio. Es que lo que hace, calcula un promedio de las operaciones de compraventa, lo que estábamos viendo el último día, ¿verdad? Y si ese tipo de cambio está por arriba de ciertos límites, interviene en el mercado cambiario, ¿verdad? Digamos que el objetivo Yulisa más es más un objetivo de inflación, porque ese sí tiene un objetivo, digamos, que está establecido en su política monetaria, que es una inflación de 4% más menos 1. Entonces, los incrementos de tasa de interés de política obedecen a ese objetivo inflacionario, ¿verdad? Porque ¿qué ha escuchado usted últimamente de la política monetaria en Guatemala? ¿Qué ha pasado con las tasas de interés? La tasa de interés de referencia. No sé si ha escuchado algo de los tipos de interés o qué está haciendo mes a mes la autoridad monetaria con la tasa de interés de política. No sé si lo ha leído, Yolisa, o recuerda un poquito. ¿Me escucha, Lick? ¿Sí? Adelante, ahora sí lo escucho. Es que se me había quedado como congelada la pantalla. Ah, no se preocupe, no te da pena. Pues no muy recuerdo, pero estaban así como que cambiando un poquito. Sí, exactamente. Lo que está haciendo es que sube su tasa de interés de certificados a un día, ¿sí? Los CDPs. Entonces sube la tasa de interés para poder recoger liquidez. No sé si también iba más por el lado de la política monetaria que usted me estaba comentando. Entonces la tasa de interés últimamente subió a 5%, esa es la tasa de interés que está vigente. Y al momento de subir la tasa, recoge liquidez en moneda nacional. Y eso hace, por ejemplo, que las tasas de interés de mercado suban. ¿Sí? Cuando suben las tasas de interés de mercado, pues la demanda agregada se contrae y las presiones inflacionarias por ese lado se diluyen. Y eso hace pues que la inflación que estamos viendo que está alta, pero ya está bajando, pues converja a la meta, porque en ese caso, Yulisa, sí hay un objetivo de precios. Es que la inflación pues esté alrededor del 4%. ¿Sí? Y eso tiene incidencia en la competitividad de corto plazo, como lo vimos con el tipo de cambio real. ¿Se acuerda del caso de la computadora que pasaba de 8.000 a 32.000? Si uno no preserva la estabilidad en precios, pierde competitividad de corto plazo vía canasta de bienes nacionales, ¿verdad? Ujú. Pero puntualmente, Yulisa, con su pregunta, no hay objetivo de tipo de cambio, ¿sí? Las intervenciones que hacen el mercado cambiario son para moderar la volatilidad, no su tendencia. Y obviamente su objetivo puntual está en la inflación, ¿verdad? Sobre el cual sí tiene un compromiso de lograr una tasa de 4%.
Gracias, Lick. Con gusto, Elisa. Sí. Espero haber resuelto su pregunta. ¿Daniel? Sí. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Todo lo que hemos visto hasta el momento, lo encuentro en el libro de Blanchard. Sí, digamos que lo que hemos visto hasta el momento está en Blanchard. Exactamente. Sí, ahorita no he sacado nada de lo que esté en otro libro que ese, ¿verdad? El de Blanchard. Ya como le indicaba a Oscar y a ustedes, pues un modelo que vamos a empezar a ver el martes, pues ya está en el libro de Uribe, ¿verdad? Pero les vamos a pasar diapositivas sobre eso también. Está bien, licenciado. Gracias. Sí. Lick, tengo una pregunta con lo del libro. Si Sí, adelante. usáramos otro libro, digamos que sea igual el de Blanchard, ¿solo afectaría la definición de la apreciación y depreciación, pero solo eso afectaría o sí cambia por completo el contexto de los libros? Solo eso sería, Carlos, pero aquí, como le digo, donde tiene que tener cuidado porque, digamos, uno dice es un cambio muy pequeño, pero se acuerda que construimos aquí nuestra demanda, nuestra función de demanda agregada, por darle un ejemplo. ¿Verdad? Ese sería el único cambio, pero tiene implicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, demanda agregada, dijimos que es función A, tipo de cambio real, ingreso interno, ingreso externo. Fíjese que la depreciación, de acuerdo a la definición del otro libro, por ejemplo, está asociada con un incremento o con una caída, Carlos. Con una caída, si no estoy mal. Exactamente, con una caída. Entonces, fíjense, cuando caes, que sería una depreciación, ¿qué pasa con la demanda agregada? Dijimos. O sea, la depreciación real va asociada a demanda agregada mayor o menor. Mayor. Exactamente. Entonces, fíjense, bajo esa definición de depreciación que correctamente usted me indicó, cae el coeficiente, lo que estaban viendo con el euro, ¿se acuerdan? Cae el coeficiente, aumenta. Aquí no debería ser más. ¿Cuánto debería ser? Bueno, mejor dicho, ¿qué signo deberíamos colocar acá? Menos. Menos. Entonces ahí es donde, como digo, tiene implicaciones en los signos esperados y ya es un poquito de complicación, ¿verdad? Entonces por eso, pues yo les aconsejo que trabajen con el libro de la segunda edición, que más que digamos que una cuestión personal, es lo que la mayoría en economía concibe como depreciación, es dar un incremento en los coeficientes. Entonces, más que todo, trato de ser consistente con lo que se utiliza más en economía, ¿verdad? En macroeconomía. Las depreciaciones implican incrementos, ¿verdad? En el coeficiente. Más que todo por eso, ¿verdad? No es más que todo una elección personal, sino que es algo que usualmente se utiliza. Entonces hay que tener cuidado, Carlos. O sea, puedo utilizar ese libro, pero tendría implicaciones en los signos teóricos, ¿verdad? Licky, ¿a qué se debe este cambio en los libros? ¿O por qué? Sí, esa es una... ¿Quién me lo había comentado? Fue el estudiante, la compañera que me hizo la observación ayer de la moneda fuerte y moneda débil. Sí, como tenía la presentación, no recuerdo quién fue, pero digamos, Carlos, puntualmente, es que uno utiliza como referencia la moneda fuerte, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que esa línea divisoria entre moneda fuerte y débil no es tan clara, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene el euro y el dólar, antes de lo que vimos el año pasado de la pandemia, pues uno puede decir, mira, la moneda fuerte es el euro. Entonces, bueno, tiene sentido que el euro lo exprese en dólares, que es la moneda fuerte. Entonces, es consistente con esa definición de moneda fuerte expresada en términos de moneda débil. Veamos el caso de Guatemala, moneda fuerte, dólar. Entonces lo expreso en quetzales. Euro dólar, moneda fuerte, euro. Entonces euro lo expreso en términos de dólares. Ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, ese sería el patrón. Lo que pasa es que a partir del año pasado empezamos a ver lo contrario, ¿verdad? Porque el euro se convirtió en una moneda débil. Se los mostré en la gráfica. Entonces, a eso se debe, en que uno toma como referencia la moneda fuerte. Pero esa línea, como le digo, ya no es tan clara. ¿Qué otra moneda está? La libra esterlina. ¿Verdad? Ese es otro caso, ¿verdad? Entonces depende, digamos, si uno toma o no la moneda fuerte, ¿verdad? Pero esa moneda fuerte ya no es tan evidente, digámoslo así. Gracias, Lick. Con gusto. Otra razón, digamos, que dicen muchos es que los libros de texto los hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ellos toman su moneda como referencia, ¿verdad? Solamente.
Entonces esa sería la moneda fuerte, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ¿cuántos euros por dólar, ¿verdad? Pero digamos, ya la convención es utilizar la moneda que es más fuerte, ¿sí? Que para ellos sería el euro y la libra esterlina, porque esa la toman como referencia y la expresan en dólares.